Buenas tardes, hermanos. En esta hora vamos a continuar con el estudio de mi primera carta universal. Como recordarán, en las dos sesiones anteriores ya se ha hecho una introducción y un estudio de del primer capítulo de esta carta. Y en este domingo vamos a estudiar el capítulo número 2 de esta carta, para lo cual les voy a pedir que hagamos una oración. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu bondad. Te agradecemos por la salvación tan grande que nos has dado y rogamos para que en esta hora tu palabra hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este estudio particularmente lo he dividido en 3 secciones para poder analizar cada una de ellas en 3 diferentes temas. En la primera sección corresponde a los primeros 3 versículos de la primera carta. En el capítulo 2 y le he llamado la conclusión del capítulo 1 y la introducción del capítulo 2. ¿Recuerdan aquellas 3 palabras clave de las que hablamos en la sesión anterior, en el capítulo 1? ¿Las anotaron? Esperanza, sufrimiento y santidad. Esas mismas palabras fueron las que se fueron desarrollando dentro de un tema general del que se habló en el capítulo 1, el cual es la salvación. Esperanza. Esperanza en lo que es la salvación y en lo que obtenemos a través de ella. Y es esa salvación que se obtiene a partir del sacrificio de Jesucristo. Esa salvación se obtiene a partir de nuestra fe puesta en Jesucristo. Y esa fe es una fe que va a ser probada como por fuego. Y por eso es que habrá ocasiones en las que tendremos aflicciones y sufrimientos, pero que ciertamente es esa la salvación que nos va a hacer hijos de Dios, que nos va a hacer hijos de ese Padre que tiene atributos generales, y uno de esos atributos vamos a tener que reflejarlos nosotros, la cual es la santidad. Es el atributo también del que se habla en el capítulo 1. En resumen, el capítulo 1 nos habla de la salvación obtenida a través de Jesucristo y la cual nos da entrada a una relación personal, a una relación de amor con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y justamente el capítulo 2 comienza haciendo alusión a este pequeño resumen, a este capítulo 1. Es decir, por lo tanto, como ya eres salvo, como ya eres hijo de Dios, como Dios ya es tu Padre, desecha, tira, deshazte de toda malicia. Ya no engañes. Por favor, deja de ser hipócrita. Deja ya de ser envidioso y de tener celos. Y ya no hagas más detracciones. Quiere decir difamaciones, calumnias o chismes. Ya no lo hagas. Por el contrario, como vemos en el versículo 2, desea como un bebé, como un recién nacido, la leche materna. Esa leche materna que el bebé no dejará de llorar hasta obtenerla. Así nosotros debemos de anhelar la leche espiritual pura, no adulterada, con ese anhelo, con ese deseo. Permíteme leerte ahora el versículo 3. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, esta bondad de Dios. ¿Y cuál es esa bondad y cómo se muestra? Es justamente la salvación. Si es que has gustado de esta salvación que Dios nos ha ofrecido, luego entonces podemos resumir estos 3 versículos en esta frase. Si tú eres salvo, lo anterior es lo que debe de pasar en ti. Desechar todo lo malo y anhelar todo lo bueno. El crecimiento justamente del que habla el versículo 2 es un crecimiento a la madurez en la salvación. Pero este crecimiento y esa madurez solo puede existir en aquellos que están en la salvación. Y no es que haya gente a la cual Dios le haya negado la bondad, le haya negado la salvación. No, Dios no le niega la salvación a nadie. Más bien son ellos los que han rechazado esta salvación. En palabras de mi maestro, el Señor Jesucristo, podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, cómo menciona a Cristo.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no hay distinción, la salvación es para todos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, todo el mundo, sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, dice el versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la salvación es para todos, y el que es condenado es aquel que decide no creer, el que rechaza esta salvación. Cerramos esta sección comentando que ningún cristiano, ningún hijo de Dios puede quedarse como era antes una vez que ha tenido un encuentro con Cristo. Una vez que has gustado la salvación, no puede ser igual que antes. Por eso te invito a deshacerte, a desechar todas aquellas malas obras. La siguiente sección corresponde a los versículos del 4 al 10. Y en esta sección hablaremos justamente de la identidad, de nuestra identidad. Cuando escribí esta parte de las Escrituras, estaba realmente interesado en dejar claro quién eres tú y quién soy yo delante de Dios. Cuál es nuestra verdadera identidad. Porque es así como entenderemos cuál es nuestra razón de ser en esta tierra y qué tenemos que hacer para cumplir con el propósito para lo cual Dios nos trajo a este mundo. Saber quién eres, tener clara tu identidad como hijo de Dios, te va a ayudar a saber cuál es la razón de ser, para qué estás aquí y qué es lo que tú tienes que hacer para cumplir ese propósito. Créeme que si tú eres un hijo de Dios, tú no estás aquí en este mundo para ser el mejor TikToker o para tener el mayor número de likes en alguna aplicación, o para ser la persona que más series ves, o para ser la persona que mejor memes hagas. Tú no estás aquí para eso. Tú no estás aquí para salir y ver cosas que no convienen. Tú no estás aquí para pensar que el cuerpo que tú tienes te pertenece y puedes hacer con él y en él lo que tú deseas. No, si tú eres un hijo de Dios, tú no estás aquí para eso. Permíteme explicar esta verdadera identidad que Dios nos quiere mostrar a través de algunas ilustraciones. El versículo 4 al 8 hablamos de una primera ilustración y comento que Cristo es la piedra angular. Cristo es una piedra preciosa que ha sido escogida por Dios. ¿Sabes qué es una piedra angular? Una piedra del ángulo. Es la piedra más importante de una construcción. Es aquella que permite que el fundamento esté sólido y que la estructura quede perfectamente bien conformada. Es la piedra más importante. Cristo es la piedra angular, la piedra viva. Y esta piedra ha sido rechazada por el mundo, por los hombres. Y entonces para ellos se convierte en un tropezadero. Vienen y tropiezan en esta piedra, en la palabra. ¿Por qué? Porque son desobedientes. Tropiezan con la palabra al ser desobedientes. Pero Dios nos ha dicho acerca de esta piedra, acerca de Cristo, que si creemos en Él, no seremos avergonzados. ¿Sí? No seremos avergonzados, es decir, no seremos engañados, ni defraudados, ni confundidos. Y todo esto viene respaldado por escrituras del Antiguo Testamento. Me dirás, oiga, hermano Pedro, esto es muy hermoso y asombroso acerca de quién es Cristo y cómo es la piedra angular, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo y con mi identidad? Permíteme enfocarme justamente en el versículo 5 de este capítulo 2. En él se habla que nosotros, dado que somos hijos de Dios, dado que tenemos salvación, como hemos visto en el contexto del capítulo 1, nosotros venimos a ser también como piedras vivas. Y entonces permíteme hacer 3 preguntas para estas ilustraciones. La primera pregunta va a ser, ¿qué somos? La segunda pregunta va a ser, ¿qué hacemos? Y la tercera, ¿para qué lo hacemos? En el contexto de nuestra identidad. ¿Qué somos? Y acabamos de responder que somos como piedras vivas. ¿Qué hacemos? En el versículo 5 vemos que somos piedras vivas que junto con otros hermanos, es decir, la iglesia, conformamos un cuerpo espiritual, una casa espiritual, un templo espiritual y un sacerdocio santo
en el que se ofrezcan sacrificios espirituales. Eso es lo que hacemos. Somos parte de una edificación, una casa espiritual, un sacerdocio santo que permite dar sacrificios espirituales. ¿Sabías que en la antigüedad solamente los sacerdotes podían hacer sacrificios? El pueblo no podía hacer sacrificios por sí solos, tenía que ir al sacerdote y el sacerdote daba ese sacrificio en nombre del pueblo para con Dios. Ahora, gracias a Cristo, nosotros podemos dar ese sacrificio. ¿Y cuál es la razón o para qué es que se hace esto? Podemos ver también justamente en el versículo 5, porque esto es aceptable y agradable a Dios, para agradar a Dios, para glorificarlo. Me dirás, hermano, ya creo haberlo entendido, soy una piedra viva y ayudo a edificar un templo espiritual, pero ¿a qué te refieres con el sacrificio espiritual? Permíteme referenciar la carta del apóstol Pablo, que él escribió a la iglesia de Roma. En su capítulo 12, versículo 1, él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio vivo, sacrificio espiritual, eres tú, es tu vida y la mía en obediencia a Dios. Ese es el sacrificio espiritual. Lo que tú vives y yo vivo, hacerlo de forma que sea un sacrificio que agrade a Dios. El sacrificio espiritual es todo lo que nosotros hacemos de forma que agrada a Dios. Ya no es necesario que vuelva a haber un sacrificio animal con derramamiento de sangre, porque ya Cristo murió una vez y para siempre, por todos nosotros. A nosotros nos queda ser piedras vivas que en comunidad, junto con la iglesia, ayudemos a conformar el cuerpo espiritual para que todos juntos demos un sacrificio vivo con nuestra propia vida, con cada una de las cosas que nosotros hacemos. Vamos entendiendo un poco acerca de nuestra verdadera identidad. ¿Quién eres tú si eres hijo de Dios? Eres una piedra viva. ¿Qué haces? Haces sacrificios espirituales. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. La siguiente sección, existen más ilustraciones, versículos 9 y 10, acerca de nuestra verdadera identidad. Permíteme leer estos versículos. En la primera parte dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Te es familiar este versículo? ¿Lo has oído? Ahora déjame preguntarte, ¿qué tanto entiendes cada una de estas ilustraciones? Linaje escogido. Hace entender que somos una familia, una raza particular, escogida. ¿Por quién? Escogida por Dios. Un real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey. Sí, somos sacerdotes del Rey de Reyes. Por eso somos sacerdotes reales, un real sacerdocio. Sacerdotes al servicio del Rey. Una nación santa. Nación apartada para Dios, alejada del pecado. Eso es lo que tú y yo somos. Ahora, ¿te estás comportando de esa manera? ¿Una forma apartada del mal para Dios? Pueblo adquirido por Dios, es decir, Él pagó por nosotros. Por lo tanto, somos propiedad exclusiva de Dios. Y créeme que a Él no le gusta compartirnos con el mundo, porque nosotros no somos del mundo. Y porque la amistad con el mundo y lo que esto significa no es de Dios. Esta es tu verdadera identidad, si es que eres salvo y si eres un hijo de Dios. Pero ojo, esto que acabamos de entender no es para que salgas y lo presumas y hagas y molestes a otros que no son como tú y como yo. Vamos a ver justamente en este versículo 9 cómo se irán respondiendo las preguntas que habíamos dicho. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Qué somos? Eres una familia, eres un linaje que ha sido escogido por Dios. Eres un sacerdote al servicio del Rey. Eres una nación apartada del mal para Dios. Y eres de propiedad exclusiva de Dios. Eso es lo que eres, esto es lo que somos. ¿Qué hacemos? El versículo 9 dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que hacemos? Anunciar.
Nosotros ya sabemos qué somos y cuál es la razón de ser, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, anunciar esas virtudes, esas obras maravillosas que ha hecho Dios en nuestra vida. Pero créeme que ese anuncio no lo va a poder hacer cualquier persona, solamente aquel que ya ha experimentado ese cambio radical, esa gran virtud en su vida. Solo así vas a poder anunciarlo. No puedes anunciar algo que no conoces. Tercera pregunta, ¿para qué lo hacemos? Permíteme referenciar nuevamente las palabras de mi Maestro, el Señor Jesucristo, expuestas en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Anunciar para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no anunciamos para presumir. Nosotros debemos anunciar para atraer a otros a Cristo, para que vengan y glorifiquen a Cristo, glorifiquen a Dios una vez que ven en nosotros ese cambio, ese testimonio. Nuestras buenas obras son las que tienen que llevar a otros a glorificar a Dios. Por eso es que anunciamos. Y anunciamos porque somos justamente ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Dice un predicador, ningún cristiano es una persona ordinaria, sino un hombre o una mujer de Dios. Pero debes entender que esta identidad está fundamentada en Cristo, está ligada completamente a Dios. No es una identidad que tú o yo te hayas ganado o hayas alcanzado por tus propios méritos. No deberías de decir, como soy una piedra viva o como soy linaje escogido, tengo el poder y la autoridad para hacer esto u lo otro. No deberías de pensar de esa manera. Más bien tu pensar debería de ser, dado que mi identidad está fundamentada en Cristo, está cimentada en Dios, entonces en Él, por Él y para Él haré todas las cosas. No en mí, en Él, por Él y para Él haré todas las cosas. Déjame dejar claro que esta identidad no te da superpoderes para que tú solo vayas y pelees contra la maldad. No. Más bien, esta identidad te mantiene cimentado en aquel que ya venció al mal, Jesucristo. Y entonces, por tanto, en Él, en Cristo, el mal puede ser vencido, el mal que está en mí puede ser vencido, pero solo en Él. No es que yo tenga en mí mismo ese poder. Esta identidad no te vuelve autosuficiente. Esta verdadera identidad en Cristo no te vuelve autosuficiente. Al contrario, debes entender que esta verdadera identidad tiene que llevarte a entender que dependemos completamente de Dios. Dependemos completamente de Dios. Y aunque para el mundo esto sea contradictorio, el ser autosuficiente es algo que el mundo busca, pero la verdadera identidad que Dios nos muestra es que dependemos de Dios. Y qué maravillosa dependencia es depender de alguien que todo lo puede, que todo lo sabe y que te ama y me ama de una forma inimaginable. Créeme que mucha gente, si sabe esto, querría depender de una persona así. Todo lo puede, todo lo sabe y nos ama de una manera inimaginable. Cerramos ya la tercera sección de este pasaje, de este capítulo, del versículo 11 al versículo 25. En este versículo 11 justamente yo me refiero a ustedes, a ti, como extranjero y como forastero. ¿Por qué? Porque si tú ya eres salvo, porque si tú ya has sido hijo de Dios, entonces la tierra ya no es tu morada. Tú y yo tenemos una patria celestial. Este mundo no es nuestro hogar y por tanto tenemos que abstenernos de sus costumbres y sus deseos.
Versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os ruego como alguien que no tiene su Padre aquí, sino en el cielo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Carnales, pasiones pecaminosas, mundanas. Permítame recordar nuevamente lo que el apóstol Pablo escribía en su carta a los romanos, ahora en el versículo 2 del capítulo 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te amoldes a este mundo, no seas como él, sino transfórmate a través de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente transformando tu entendimiento hacia Cristo y no moldeándote al mundo, es como tú vas a poder comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios. Solamente así. Y déjame decirte algo muy importante de este versículo. Cuando yo hablo justamente en este versículo de las batallas que tenemos contra el alma, respecto a estos deseos carnales, son batallas que existen en nosotros como hijos de Dios. En ti y en mí existen esas batallas. ¿Sí? La palabra dice que Elías era un hombre semejante a los nuestros, con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? Entonces, un hijo de Dios tiene batallas con estos deseos carnales. Pero es justamente aquí donde debemos hacer y tomar mano de nuestra identidad, poner en práctica nuestra identidad. Porque a pesar de que ya no somos del mundo, el mundo nos ataca en este cuerpo corruptible. Si bien Cristo ya al morir y resucitar le quitó todo el poder al pecado que estaba en nosotros, el pecado sigue buscando engañarnos, de forma que consiga que nosotros le demos nuevamente esa autoridad en nosotros, aunque ya no la tiene. Cristo se la quitó, pero Él busca que nosotros se la demos voluntariamente. Esa es la gran lucha que tenemos, la gran batalla que tenemos. Quizá tú y yo hemos enfrentado batallas durante las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años. Quizá tú y yo hemos enfrentado batallas aún las últimas décadas y no hemos logrado salir victoriosos de ellas. Ya vimos algunos ejemplos de estas batallas, de estas pasiones carnales en el versículo 1 de este capítulo 2. Pero permite leerte una lista que el apóstol Pablo hace en su carta a los Gálatas, hablando de estos deseos carnales. Y tú examínate y ve cuáles de estas batallas estás librando. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuántas de estas batallas has perdido y quieres seguir perdiendo durante más décadas? Ahora, déjame explicarte por qué es tan importante ganar esta batalla. En el versículo 12 comentamos que esta batalla es importante ganarla porque todos aquellos que no tienen a Cristo deben ver algo diferente en ti. Todos aquellos que no tienen a Cristo deben de ver algo diferente en ti, algo diferente a ellos, algo que los lleve a tal grado de asombrarse que glorifiquen a Dios, que cuando te vean y vean tu testimonio y vean tu vida, vean tu sacrificio espiritual, no tengan más remedio que glorificar a Dios. ¿Alguien en tu trabajo, en tu escuela, ha glorificado a Dios al ver cuál es tu forma de vivir? Quizá algún vecino o algún amigo ha glorificado a Dios al ver tu forma de vivir. Es necesario que nosotros vivamos de tal manera que las personas puedan llegar a Cristo a través de este testimonio. En el momento en el que yo escribí esta carta, había muchas difamaciones contra nosotros, los cristianos, la iglesia primitiva.
Decían que nosotros hacíamos orgías, decían que comíamos carne humana y muchas otras difamaciones. En ese momento, y por eso es que escribía, y hoy todavía sigue vigente esta indicación, el mundo realmente necesitaba y necesita hoy ver lo que Dios hace en un pecador redimido. Y eso permitiría callar esas calumnias de sus bocas. Y para gloria de Dios puedes ver en la historia que se consiguió. Pasando en estos primeros siglos de la iglesia primitiva, se puede identificar que esta vida en santidad cayó las bocas y las difamaciones ya no eran correspondientes a la inmoralidad. Ya no había razón para que ellos dijeran semejantes cosas porque dábamos ejemplo de que no éramos así. Las difamaciones iban más hacia nuestra creencia plena en Jesucristo, pero nunca más en esa época acerca de inmoralidades. Esa iglesia primitiva cayó las bocas de aquellos que los atacaban en esa parte de inmoralidad. Te guste o no, nos guste o no, los cristianos somos un anuncio andante del Evangelio. Con nuestra vida hacemos que los demás lo aprecien o lo desprecien. La más poderosa fuerza misionera que hay en el mundo es la vida cristiana, nuestro testimonio cristiano. Y por eso es que hoy justamente terminaremos este estudio con dos aplicaciones de la identidad que nos lleva a dar testimonio con nuestras vidas. Hay dos aplicaciones, habrá más en el siguiente capítulo, pero hoy veremos solamente dos. La primera es del versículo 13 al 17. ¿Cómo podemos aplicar nuestra verdadera identidad ahora en la conducta como creyentes? Esta primera aplicación, el versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Hablo acerca de las autoridades y de los gobernantes. Y te invito, te pido, te exhorto a que te sometas a ellos. Someternos a nuestro gobierno. Hermano Pedro, ¿estás seguro que nos estás invitando a eso? Déjame darte un contexto de cuando yo dije esto. En aquel tiempo, el emperador Nerón iba a empezar, o si no es que ya estaba, persiguiendo a la iglesia. ¿Crees que tus gobernantes no son los mejores? Déjame decirte que Nerón mandaba matar y quemar vivos a cada uno de nosotros solo por ser cristianos. Esos eran nuestros gobernantes. Y a esos gobernantes es a los que yo te pido que te sometas. Porque no por esas matanzas nosotros íbamos a mancillar el nombre de Cristo. No íbamos a manchar el nombre de Cristo con ese pretexto. Sabes que nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Yo y la iglesia no íbamos a dejar manchar el nombre de Cristo dando un mal testimonio ni siendo rebeldes o irrespetuosos con nuestras autoridades, con nuestro gobierno. Por causa, por respeto y por amor al Señor, debemos de someternos a toda institución humana. No lo digo yo, el apóstol Pablo, lo dice nuestro Dios en su palabra. Es Dios el que me inspiró a escribir esto. No son palabras humanas, son palabras de Dios. Hermano Pedro, me dirás, pero yo lo único que hago son unos pocos chistes, pocas bromas. La respuesta es no, no debes de hacerlo. Hermano, pero yo solamente estoy describiendo cómo es nuestro gobierno. No te engañes ni quieras engañar a Dios. Porque solamente haciendo el bien, como vemos en el versículo 15, es como vamos a poder callar a los insensatos. No haciendo o compartiendo memes, no burlándonos,
ni alentando a otros a hacerlo, sino haciendo el bien, es como vamos a hacer callar a los insensatos que nos están viendo. La voluntad de Dios es que lleves una vida honorable. Recuerda que el mundo necesita ver en ti el testimonio que permita llevarlos a glorificar a Dios. Y burlándote y haciendo palabras deshonestas contra el gobierno, no vas a conseguir que ellos glorifiquen a Dios. Déjame decirte esto. Si tú crees que tus quejas, tus burlas, tus ofensas y aún agresiones físicas van a cambiar más al gobierno y a las autoridades que tus rodillas dobladas en oración a Dios, entonces quizás sí tienes un gran problema de identidad. Porque no debes de utilizar la libertad que tienes en Cristo como pretexto para hacer lo malo. Si eres salvo, tienes libertad en Cristo, pero no debes usar esa libertad en Cristo como pretexto de hacer lo malo, de hacer algo que no nos está pidiendo la palabra de Dios. Eso déjalo para la gente que no ha sido transformada por Dios. Recuerda tu identidad, recuerda quién eres y para qué estás aquí. No hagas lo que el mundo hace, haz lo que Dios quiere que hagas. El versículo 17 resume muy bien esto. Sométete, respétalos y hónralos, dales honra. Eso es lo que debe estar en parte nuestra, independientemente de lo que ellos hagan, o sean, o crean, o se comporten. Por mí, y en lo que a mí cabe, yo tendré que someternos, respetarlos y honrarlos, porque esa es la voluntad de Dios, tu Señor y mi Señor, al que tú y yo decimos amar, pero que muchas veces y en muchas ocasiones no lo mostramos con nuestros hechos. El último ejemplo, la última aplicación que vemos dentro de esta aplicación de la identidad es del versículo 18 al 25. Ya hablamos de los gobernantes. Ahora vamos a hablar de los siervos. El versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. En la actualidad podría verse como nuestros jefes o nuestros superiores, dado que ya no hay una esclavitud en nuestra sociedad. Pero la enseñanza sigue vigente. Sujetaos con respeto a nuestros superiores, a nuestros jefes. El verbo de someterse en el versículo 3 y el verbo de sujetaos en el versículo 18 es el mismo verbo, es la misma ejecución, la misma acción. Pero lo importante aquí que hago notar es no solamente sujétate a aquellos jefes, a aquellos amos que son buenos contigo, sino también con aquellos que no se comportan bien contigo, aquellos difíciles de soportar. Hay traducciones que comentan la palabra aquellos rigurosos, insoportables, severos, crueles. A ellos también debemos de sujetarnos. El versículo 19 y 20 justamente redondea esta idea de la razón por la que debemos de sujetarnos y nos dice que es aprobado delante de Dios, es digno de elogio de Dios hacia aquellas personas que sufren padeciendo injustamente. ¿Por qué? Y hacemos una pregunta en esta carta. ¿Qué mérito tienes tú si es que sufres por hacer lo malo? Sufrir por hacer algo malo no tiene ningún mérito. La aprobación de Dios viene para aquellos que sufren injustamente haciendo lo malo. Y no es sufrir por sufrir. En el versículo 21 y 22, Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir. Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir. Y nuestro gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo que debemos de seguir. Él hizo la obra más grande y más maravillosa de amor y de bondad hacia ti y hacia mí que nadie nunca más podrá hacer por nosotros. Y esto le implicó a Él
sin merecerlo, porque no había pecado en él y porque no había engaño en su boca, le implicó tener el mayor sufrimiento que nadie nunca más podría resistir. Ese sufrimiento él lo aceptó con tal de darnos esa gran bondad, esa salvación, esas buenas noticias para con nosotros. Entonces déjame aclararte, no te estoy diciendo que sufras por sufrir, no te estoy diciendo que vayas y busques el sufrimiento porque eso le va a agradar a Dios. No, lo que Dios quiere y a lo que Dios le agrada es que tú vayas y busques hacer siempre lo bueno. Eso es lo que le agrada. Y si haciendo lo bueno te topas con sufrimiento, tendrás que hacerlo. Habrá veces que al hacer lo bueno no venga sufrimiento a ti. Pero el buscar hacer lo bueno, lo que es de buen nombre, es lo que debemos hacer, aunque implique sufrir. Que el sufrimiento no nos detenga para hacer lo bueno. Es lo que nos dice el Señor. Versículos 23 y 24. Cristo no tomó la justicia por su propia mano. ¿Cuántas veces tú has vengado o te has querido vengar de alguien? Él nunca respondió con maldición, otra maldición. Cuando lo maldecían, él no respondió con maldición. Y no sé qué tanto apliques esto aún en el coche con tu claxon. Cristo no amenazó cuando estaba padeciendo. Él encomendaba toda su causa a aquel que juzga justamente. ¿Recuerdas que hablamos de Dios? Y que hablamos que Él es todopoderoso, Él todo lo sabe y nos ama inimaginablemente. A Él encomendó Cristo su causa. Cristo fue herido para que tú y yo seamos sanados. Cristo murió en el madero para que tú y yo dejemos el pecado y vivamos en justicia. Para cerrar, déjame hacer una precisión respecto a estas aplicaciones. Esta primera precisión, la segunda la haremos en el siguiente estudio, es el único momento en el que ni tú ni yo debemos de someternos a las autoridades o a los superiores, es cuando nos piden hacer algo contrario a lo que Dios nos manda en su palabra. Es cuando nos pidan hacer algo contrario a lo que está en su palabra. Solo ahí es cuando nos tendremos que detener y entonces pondremos primero la obediencia a nuestro Dios. En el libro de Hechos se comenta esto, capítulo 5, 29, hablando un servidor, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 4, 19, juntamente con Juan y yo como Pedro, decíamos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes, a obedecer a Dios, a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Siempre hay que obedecer primero a Dios. Y solamente en el caso en el que se nos pida hacer algo contrario a la voluntad de Dios, ahí es donde tendremos que estar firmes en Dios, en Cristo. La segunda precisión, como decíamos, la veremos en el siguiente capítulo, cuando tú y yo podamos entrar en este estudio. Conclusiones. El Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú ya eres salvo, si ya hay salvación en ti y ya fuiste transformado por Cristo, ten clara tu identidad. No dejes que el mundo te confunda. Aplica la verdadera identidad que la palabra de Dios te está mostrando. Vive como Dios quiere y te pide que vivas. El buen testimonio debe ser algo natural en ti como hijo de Dios. Se llaman frutos de arrepentimiento. Y no te confundas, esto no es un fruto para salvación. Es porque tú ya eres salvo, entonces debe existir en ti frutos de arrepentimiento. No te confundas, sino examínate. Deja que Dios muestre lo que realmente hay dentro de ti. Permíteme ayudarte con 2 versículos. Jeremías capítulo 17, 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Salmo 139 del 23 al 24 dice el salmista, examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si la anterior es la oración que tú debes hacer en esta hora, no te detengas, hazla de forma consciente, de forma humilde y de forma inmediata. Ahora, si tú no has experimentado la gran obra de Cristo, este gran encuentro con Cristo, pero quieres saber de qué hablamos, a qué nos referimos, si en esta hora tú ya estás harto de vivir una vida de libertinaje, que sabes que solo te está carcomiendo, que no te satisface y te está destruyendo por dentro y por fuera, a ti y a los que te rodean, si tú estás así, ven, ven amigo, ven amiga, ven a Jesús, ven a Cristo. No esperes más, porque Él da gracia a los humildes, a los de corazón arrepentido. Él te está esperando que gustes la salvación que Él ya ofreció a todo el mundo. Toma su bondad, toma la salvación que Dios ofrece. Solo Él es el camino al Padre, solo Cristo es el camino al Padre. No lo rechaces hoy, ya no sigas tropezando. Oremos. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque tu palabra ha sido expuesta. Te pedimos, Señor, para que no regrese vacía, sino traiga a cada uno de nuestros corazones ese arrepentimiento, esa convicción, todo aquello que tú sabes que nuestras vidas necesitan. Trae a aquellos hijos tuyos al remordimiento y al arrepentimiento de sus actos si es que están desviados. Permíteles vivir una vida en santidad, una vida que te glorifique y que traiga a otros a glorificarte. Y hoy, Señor, te ruego por aquellos que han escuchado esto, pero que no te conocen, aquellos que necesitan de ti. Permíteles acercarse a ti, permíteles y abre sus ojos para que vean la verdad maravillosa, que es que en Cristo, tu Hijo, hay salvación, hay redención de pecados, hay libertad en ti. Porque te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.